Hola amigos queridos, otra vez con la historia, yo diría con la historia en la mano, ya que poco a poco hemos ido caminando a través de estos pequeños microprogramas, pero creo que nos han llevado como para un conocimiento más integral del tiempo. Y así es como ahora los invito de corazón a fijarse en el final del milenio. Aquí hay que hablar enseguida de un personaje clave, Juan Pablo II, que debe ser considerado el hombre que caracterizó el final del siglo de una manera contundente, muy especialmente por lo que se refiere a un hecho fundamental. De todos los elementos que han caracterizado esta época, quisiera señalar especialmente el momento en el panel anterior en que se construyó el muro de Berlín. Ese hecho no quedó claro para muchos que ni se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero lo que de ninguna manera quedó desapercibido fue la caída del muro de Berlín. Por eso es que aquí lo hemos puesto en este final del milenio con letras mucho más grandes por todo lo que implicó y por lo que veníamos diciendo, por la enorme influencia que tuvo en ello la llegada del Papa del Este, como fue llamado también, ya que es un hijo de Polonia y que había sufrido las consecuencias del comunismo y de toda esa visión del Este que trae todas sus consecuencias en la visión de este tiempo. Quisiéramos señalar simultáneamente cómo aquí no hay casi más que informaciones parciales de los distintos años. Y allí el motivo es muy simple, es que estamos demasiado cerca de ellos como para hacer juicios todavía generales o globales de lo ocurrido. Pero ustedes pueden mirar año por año y preguntarse qué ocurrió. Lo cierto es que además la celebración del año 2000 tuvo una enorme importancia desde el punto de vista cristiano. Es verdad que todo el mundo estaba de acuerdo en celebrar el año 2000. Nos preguntábamos nosotros mismos por qué celebraban con tanta alegría ese año cuando era un año típicamente cristiano. Pero el motivo es muy simple. Es que cuando se trata de celebrar todos están de acuerdo. Pero los que realmente debíamos celebrar el año 2000 éramos los cristianos. Y aquí, aunque muy abreviado, nos encontraremos con unos elementos importantes de lo que significó la celebración de este año. Quisiera notar especialmente el 12 de marzo, la jornada del perdón, la Iglesia y las culpas del pasado. Dentro del todo el historiograma, este tema de las culpas del pasado tuvo una enorme influencia. ¿Por qué? Sencillamente porque este tema, y lo notarán ustedes por el color, va a influir en el conjunto de los paneles que tenemos aquí. En ese sentido, pues podemos ir a leer algunas de las cosas de las que habla directamente el Papa en el documento, como por ejemplo los medios dudosos e instrumentos impropios y violentos durante las cruzadas. O todavía podemos leer el escándalo de la división de los cristianos. Estamos aquí hablando de la época de la cristiandad, en donde había elementos absolutamente inaceptables. La predicación de las indulgencias para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que aquí está puesta con todo respeto, pero al mismo tiempo en solo dos colores, porque no hay duda que hay una historia dolorosa en torno a ello. La Inquisición, la intolerancia y violencia en el servicio de la verdad, la falta de respeto a las conciencias, la represión en la corrección de los errores, son todos elementos ante los cuales Juan Pablo II se situó con una valentía no conocida en otras épocas y reconociendo los elementos ambiguos o a veces francamente negativos de la actitud de la Iglesia misma. Entre paréntesis, digamos que no es el único que tenía que pedir perdón, porque la historia debe leerse desde su interioridad, desde la realidad del momento concreto. Y todavía podríamos seguir encontrando otros elementos más que hacen a esa situación. Por ejemplo, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo despiadado e intolerante en los corazones de algunos cristianos. Y acercándonos más todavía a la realidad de este siglo XX, el antitestimonio de cristianos fomenta el ateísmo creciente,
lo cual es todavía signo que explica el fenómeno, no exclusivamente por esa causa, de la falta de fe de muchos cristianos que se han alejado del cristianismo a causa de esos escándalos. Y al ver el final del milenio, pensamos que no todo es negativo, que no somos, como decíamos, solamente los cristianos quienes debemos pedir perdón, pero sobre todo a abrir los ojos para darnos cuenta de que es mucho mayor el bien que el mal, que el mundo está empezando a cambiar de rostro y que el fundamento que realmente dio vuelta a la historia fue el fenómeno Jesucristo. Por eso teníamos razón en celebrar los 2000 años de cristianismo y al mismo tiempo que terminamos todo esto, pensar en que, como decía Pablo VI, el gran papa del concilio, dijo que hay una nueva manera de encontrarse con Dios, es mirar la historia con ojos sanos. Amigos míos, les entrego con todo amor este trabajo, que es el fruto de muchos años de investigación, de búsqueda, de saber cómo hacer, para que a todos nosotros nos llegue la historia y darnos cuenta que ella misma testifica que en Jesús está la salvación de la historia, pero sobre todo la salvación definitiva del hombre en Dios.